¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de lo extraordinario en estas transmisiones dominicales, donde normalmente revisamos temática del fenómeno OVNI. Quiero primeramente ofrecer una disculpa en caso de que haya un fallo de internet. Casi no salimos en vivo el día de hoy. Hice un ajuste, ahora sí que prácticamente milagroso. Si se cae el directo a plena transmisión, una disculpa, tuvimos que interrumpir el directo que estábamos haciendo en el canal de JJ Benítez Fans, perdón, en el programa de JJ Benítez Fans, el canal de Mi Padre es Azul, lo cual es lamentable, ofrezco una disculpa. Continuaremos con el tema que estábamos viendo el próximo jueves en JJ Benítez Fan Nocturno. El día de hoy, amigos, vamos a regresar a ese serial al cual de repente abandonamos unos días y luego volvemos a regresar, que es precisamente la temática de cuando los ovnis atacan. Esta serie de casos que demuestran que allá afuera no necesariamente todos los alienígenas son amigos, que incluso demuestran que prácticamente todos aquellos seres que han aterrizado aquí son enemigos, son dañinos, son dignos de que no les tengamos confianza. Así es que espero que el día de hoy salga bien el directo. Voy a ser breve para arriesgar lo menos posible la transmisión, porque es un caso muy interesante. Es un caso de los tradicionales, de los del recuerdo, que todo el mundo debemos de tener en nuestro acervo con respecto a estos temas. Un saludo a mi estimada Galadriel, gracias por estar aquí con nosotros. Un saludo a mi estimado Leonardo, gracias por estar aquí con nosotros. Dice mi estimado, un saludo a mi estimado Ded, está saludándonos. Y dice mi estimado Leonardo, ¿habría que atacar a estos seres? Pues miren amigos, nosotros no tenemos con qué, ¿no? Nosotros no tenemos con qué. Si las potencias, si en los lugares donde la gente tiene acceso a armamento sofisticado, de manera legal, obviamente, no lo hace, pues nosotros acá en LATAM, ¿con qué los vamos a atacar? En España, donde prácticamente la gente no va armada, la gente de bien, ¿no? No va armada, pues ¿con qué vamos a atacar a estos seres? ¿A machetazos? ¿Con un martillo? ¿Con piedras? Ese fue el grave problema de que hayamos cedido nuestra capacidad de apertrecharnos, de haber cedido pues la posibilidad de que tengamos acceso a armamento potente. Pues los únicos que podrían hacerles frente son pues la gente de Alaska, la gente de Australia, la gente de Estados Unidos y posiblemente algunos países musulmanes, que es gente que tiene acceso a armamento poderoso. Nosotros acá con qué les vamos a arrojar? ¿Margaritas? ¿Pedradas? No tenemos con qué. Por lo tanto, nuestra defensa debe de ser psicológica. Y debemos de comenzar, el primer paso es en no considerarlos amigos, sino considerarlos como lo que son, invasores. Dice mi estimado Eduardo, saludos, mi estimado Monster, gracias por estar aquí con nosotros. Dice, ¿no cree tu esposa en todo esto o me quisiste alburear, mi estimado Eduardo? Un saludo, mi estimado Alexander Star, gracias por estar aquí con nosotros. Dice, si estas cosas existieran, el mundo ya estuviera conquistado. Ahí hay un gran punto, Star. Ahí hay un gran punto. Eso es lo que muchos escépticos o personas que a lo mejor no son tan crédulas como el resto de la comunidad manejan. Si esta gente realmente quisiera invadirnos, ya lo hubiera hecho. Ahora, es que eso tiene una respuesta muy fácil. Lo que pasa es que nosotros asumimos que estos seres son muy poderosos, que tienen una gran tecnología que va delante de nosotros. Y no es así. No son ni tan poderosos ni tienen tanta tecnología. Pero eso sí, son totalmente inmorales. Son totalmente enemigos de la humanidad. Y este caso que vamos a ver a continuación, que es el famoso caso de la abducción de Allagash o Allagash, como quiera mencionarse, relata más o menos eso. Y para eso vamos a utilizar como referencia el gran video del gran creativo Fragmentos de la Noche, que es el mismo youtuber que está detrás del canal Criminalista Nocturno. Suscríbanse a ambos canales. Fragmentos de la Noche ya tienen 500,000 de suscriptores y Criminalista Nocturno, del cual también vamos a estar viendo mucho contenido de él aquí en este canal, ya ha superado creo que los 2 millones. Hace buen trabajo, empezó de manera muy humilde, pero es una persona que trabaja también, que tiene esos números. Pues él acaba de hacer un video hace unas semanas de este caso. Este caso no es de los más famosos, pero creo que evidencia muy bien el punto de esta serie de directos. Estos seres no solamente se han conformado con venir a vernos,
No solamente se han conformado con meternos su ideología y su forma de pensar. No solamente han disminuido nuestra capacidad tecnológica y han atrasado nuestro avance tecnológico. No, aparte se meten con nosotros físicamente. Aparte quieren dañarnos físicamente. Y este es uno de los casos que demuestran dicha situación. El video se llama La abducción de Ayagash, fragmentos de la noche. Y con este video vamos a comenzar, amigos. Ojalá nos vaya bien con la transmisión, ¿ok? A ver, nada más denme un momento. Denme un momento porque se está viendo el panel de estudio. No venía 100% preparado eso. Porque tuve que arreglar la transmisión, pero corriendo, amigos. A ver, mostré una pantalla que no era. ¿No hay datos privados? No se mostraron datos privados. Perfecto, perfecto. Dejen acomodar eso rápido para irnos a la video reacción, ¿ok? Aquí está. Vamos a quitar esto. Sí, es que la transmisión se estaba yendo al carajo en la forma en la que estábamos transmitiendo y tuve que cambiar de programa, amigos. Para ustedes el cambio fue imperceptible. Era la intención de que fuera imperceptible, pero aquí está, ya lo arreglé aquí y vamos a arreglarlo acá, ¿ok? Denme un momento, amigos, esto es rápido. Ok, ya está aquí y vamos a ver si de repente se arregla en la transmisión vertical. Ya prácticamente tengo aquí todo listo. Son cambios que se tienen que hacer en vivo, amigos, y cuesta a veces bastante trabajo, pero para eso estamos, ¿no? Para eso estamos. Aquí está. Ya lo tengo arreglado para la parte horizontal. Ahí está. Y vamos a arreglarlo para la parte vertical, que es la que ustedes están viendo. Déjenme, voy a la fuente correspondiente de un momento. Nos vamos a ir aquí a video reacción. Escenas verticales, video reacción. Y vamos a ver qué pasa, ¿ok? Mientras sigan comentando en el chat, hay que compartir el directo. Sé que estas cosas rompen precisamente con el lore que traíamos, pero tengo que corregirlo así. No puedo hacerlo de otra forma. Y vamos a quitar. Oye, ¿qué pasa? Ah, ya sé qué está pasando, amigos. A ver, denme un momento. De todos modos, no se ve ningún dato confidencial, es lo bueno. Aquí está. Esta parte ya está arreglada. Y voy a arreglar esta. Sí, lo bueno es que no se ve ningún dato confidencial. Eso es lo bueno, ¿no? Arreglamos aquí. Por cierto, en la versión en diferido, amigos, ya no la voy a poder subir. Ya no la voy a poder subir en este canal. Recuerden que estábamos subiendo las versiones en diferido. Ya está prohibido hacer eso aquí en YouTube. Ya no puedo replicar un mismo video aunque tenga otro formato. Entonces nos han exigido que por favor todo lo que subamos sean solamente fragmentos de los directos. Por lo tanto, un saludo a mi estimado Leopoldo. Gracias por ser un nuevo suscriptor. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Por lo tanto, amigos, ya no voy a poder subir los diferidos completos, pero sí extractos de directo. Listo. Ya está reparado. ¿Ok? Muy bien. ¿Podemos trabajar? Espero que sí. Vamos a comenzar entonces este directo con el famoso caso de la abducción de Ayagash, cortesía de Fragmentos de la Noche. Suscríbanse a ese canal. Comenzamos. Las estrellas han sido durante siglos objeto de fascinación y misterio, desde los primeros navegantes hasta los científicos de nuestra era. Mirar al cielo nocturno siempre ha despertado en nosotros la sensación de que quizás no estamos solos, pero esta inquietud también carga con una sombra que se extiende mucho más allá de la imaginación. Cuando la oscuridad es completa, lo desconocido parece acercarse un poco más. Exactamente, esta es una preciosa metáfora, que demuestra que la humanidad piense que allá afuera tenemos amigos. Pues un gran optimismo, creo yo, ¿no? Un gran optimismo.
es fruto también de la época. Recuerden que cuando se empezaron a dar los primeros casos de la era moderna del fenómeno ovni, pues era una época posguerra, donde pues la gente tenía que salir adelante sí o sí, donde los pueblos tenían que ser optimistas sí o sí, no quedaba de otra, ¿no? Entonces, esta idea de que allá afuera no puede haber mal, de que allá afuera todo debe de ser maravilloso, pues es la mejor evidencia de que la humanidad intrínsecamente es buena y por lo tanto puede confiar en lo desconocido. El detalle es que han pasado muchas décadas y esa gran prueba pues no llega, no se confirma. Entonces, poco a poco muchos ya están dejando de tener esa idea de que posiblemente pues allá afuera no necesariamente tenemos amigos. Vamos a ver si se arregló el asunto de los comentarios. Voy a subir el de mi estimado Galadriel. No sé. Así, Galadriel aquí se ve bien, pero en el vertical se ve muy pequeño. Entonces dejen arreglo eso, amigos. Insisto, una disculpa, ¿eh? Una disculpa, tengo que arreglarlo en vivo. Aquí está, miren, los comentarios los voy a hacer incluso hasta más grandes para que se vean súper chéveres. Digo, ya estoy toqueteando aquí las cosas, pues vamos a aprovechar, ¿no? Ahí está, perfecto. ¿Qué tal se ven los comentarios? Mejor, ¿no? Se ven mejor. Se ven mucho mejor. Perfecto. Ya le estuve oyendo aquí en vivo, pues de una vez que valiera la pena. Dice mi estimada Galadriel. El otro día estaban hablando de una materia gelatinosa que la gente estaba tocando en Perú. Un saludo, mi estimado JH Honor, DJ. Gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenido a este directo y a este canal que se llama Lo Extraordinario. Y que estaban enfermando. Es que es lo que tú dices. Jamás uno debe de tocar lo que no conoce. Exacto, amigos. Exacto. E insisto, fíjense bien, qué bien traído este comentario, Galadriel, ¿eh? Qué buen timing. ¿Qué demuestra esto? Que la humanidad es ignorante, es tonta y es fácil de engañar. O que todavía tenemos cierto grado de inocencia. A mí me gustaría pensar que es lo segundo. Y que la humanidad por eso, como es algo, nuestra civilización es tan joven en cuanto a compararla con la historia completa que tiene este planeta, somos recién llegados a este tiempo y a este espacio. Entonces somos demasiado jóvenes, somos como niños cósmicos y por lo tanto nos ven la cara pues propios y extraños, ¿no? Entonces no nos desanimemos de que por lo pronto no tengamos control y conocimiento de estos temas en la actualidad. Esto es demasiado nuevo para nosotros. Esto apenas lo estamos tratando de entender y creo que vamos por buen camino. Por lo pronto hemos dado el primer paso, desconfiar. El primer paso correcto hacia adelante de cómo vamos a interactuar con estos seres es desconfiar. Desconfiar es lo más natural, así como desconfiamos de aquel animal que no conocemos. Así como debemos de desconfiar de esas sustancias que no sabemos si son venenosas o no. Es lo más normal, hacerle caso a nuestro instinto de supervivencia. Y a veces, solo a veces, lo hace de forma literal. El verano de 1976, 4 jóvenes buscaban desconectarse de la rutina. Querían escapar de la vida urbana y sumergirse en la serenidad del desierto de Maine, en Estados Unidos. Lo que nunca imaginaron fue que este deceso de tranquilidad se convertiría en un episodio de terror que los perseguiría durante el resto de sus vidas. Un caso más que demuestra que siempre hay que ser previsor. Lo que es desconocido no es bueno per se. Todo lo contrario. Si desconoces algo, aléjate de ese algo. No te expongas a situaciones que tengan un peligro implícito. Obviamente estos jóvenes, los que son los protagonistas de este caso, del caso de Allagash o Allagash, no sabían lo que les iba a pasar, pero sí cometieron muchos errores. Ahorita vamos a ver. Una pesadilla que quisieron ocultar en los fragmentos de la noche. Gran canal, amigos, Fragmentos de la Noche. Por favor, suscríbanse. Hay que ayudarlo que llegue al primer millón. Se lo merece rotundamente porque está rescatando casos desconocidos y eso a nosotros nos ayuda mucho porque ya de los casos conocidos todo el mundo sabe. Fragmentos de la Noche, amigos. Del mismo youtuber de El Criminalista Nocturno. De la noche.
La región norte de Maine es un lugar plagado de ríos caudalosos que cruzan los densos bosques de coníferas, mientras lagos de aguas profundas reflejan el cielo despejado del verano. Es un escenario perfecto para aquellos que buscan un retiro, lejos del bullicio de las ciudades. Otro cliché que se cumple, ¿no? Lugares apartados, lugares donde no hay testigos. Yo creo que nosotros que tenemos conocimiento de estas cosas, no es que tengamos que evitar esos lugares, o sea, no salir al campo, etc. Pero sí debemos de estar conscientes de que cuando vayamos ahí, hay que tener ojo alerta. Hay que ser previsores. Yo desde que tengo conocimiento de estos casos, de estas cosas, cuando salgo a campo, porque mi trabajo normalmente implica que yo ande en bosques, ande en playas, en lugares donde no hay personas a 10 kilómetros a la redonda, ojo avisor, no asustado, pero sí alerta. Fue en ese lugar que Jack y Jim Winner, junto a sus amigos Chuck Rack y Charlie Fultz, decidieron vivir una aventura antes de regresar a la universidad. Los cuatro estudiaban en el Colegio de Arte y Diseño de Massachusetts, en Boston. La idea era sencilla: un viaje de 14 días, explorando el río Allagash y sus alrededores. Equipados con lo justo y necesario, se lanzaron a las aguas tranquilas de Eagle Lake. Obviamente, de seguro, estos jóvenes, aventureros, conocían la zona, ¿no? No iban nada más así a lo estúpido, a explorar, conocían la zona. A veces eso genera abuso de confianza, amigos. Insisto, si ustedes viven en lugares cercanos a puntos calientes de avistamiento ovni, tomen esa recomendación en serio. Siempre el ojo avisor. Si pueden, eviten este tipo de aventuras. O háganlos fuera de esa zona de influencia. No me extrañaría nada, luego vamos a tener que revisar eso a posteriori, que a lo mejor este sea un punto caliente de avistamientos. Pero como la gente ni está metido en estos temas, o los que están metidos creen que allá afuera hay pura bondad, no se preocupan de estas cosas. Ahora que sabemos que estos seres son depredadores, pues no nos convirtamos en presas fáciles. La primera noche fue una clásica noche de campamento, en la que se relajaron y se fueron a la cama en completa tranquilidad. Pero sería la segunda noche, cuando todo empezara a distorsionarse y sus planes se desplomarían. Esa noche, Jim Winner observó algo que salía por completo de la normalidad. Una luz extraña flotaba sobre la copa de los árboles. O sea, de inmediato estos seres detectan a ese grupo de seres humanos, ese grupo de hombres que normalmente no solían estar ahí, y los empiezan a vigilar. Ya con ese primer acontecimiento, señores, se levanta el campamento, se apaga la fogata, vámonos de aquí. Es que es muy noche, a primera hora de la mañana, en cuanto empieza a haber luz de sol. Vámonos. La gente no lo hace. No, ha perdido su capacidad de autoprotección y autopreservación. Y eso, amigos, es el paraíso para los depredadores. Que la presa no le tenga miedo a nada, y no porque sea valiente, sino porque desconoce todo, es lo mejor que le puede pasar a un depredador. Vamos a leer los comentarios, amigos, que fíjense que aquí no se están borrando. Entonces, el hecho de que se borraran comentarios tenía más que ver con el problema de internet que tenía. Ahorita que cambié de módem, no se están borrando los comentarios. Entonces, está súper bien. Dice mi estimado Secundino: nadie se hace millonario de un día para otro. No sé a qué te refieres, mi estimado Secundino, pero tienes razón. Hay que trabajar, o a menos de que te ganes la lotería, ¿no? Muy bien. Dice mi estimado Alfonso: ¿cuál es la encuesta de esta ocasión? Mi estimado Alfonso, no pude generar encuesta porque me tuve que abocar a arreglar esta situación del internet. Generalmente la encuesta la hago o la escribo en el intermedio. Tenía una encuesta preparada. Aquí está, vamos a lanzarla, ¿ok? Me parece interesante, porque a medida que vaya avanzando el video nos vamos a ir dando cuenta de cómo no es que tengamos que vivir con pánico, pero sí con precaución, ¿ok? Ahí va la encuesta. Gracias por recordarme, mi estimado Alfonso, gracias. Dice mi estimado Cristian: buenas tardes. Saludos desde Buenos Aires, Argentina. ¿Qué opinan sobre los llamados seres sombra? Pues que muy probablemente sean los mismos seres que están detrás de los casos paranormales y de los casos del fenómeno ovni. Es el mismo tipo de ser, es la misma civilización en diferentes teatrillos.
en diferentes procedimientos, pero con las mismas intenciones. Dice mi estimada Jimena, es que lamentablemente los humanos nos creemos todo lo que nos cuentan. Es parte de nuestra humanidad, amigos. Poco a poco nos estamos vacunando de eso, ¿no? Lo hemos dicho en directos anteriores. Antes la gente creía en la palabra del otro. Y eso no está mal. Claro que no está mal. Es un síntoma de honestidad, es un síntoma de confianza. Pero a medida que ha pasado el tiempo, se han adquirido nuevas formas de hacer tratos, ¿no? De hacer negocios. A ver, fírmame este contrato, a ver tu huella dactilar, a ver ahora el iris del ojo, ahora datos biométricos. ¿Por qué? Porque tenemos que volvernos desconfiados. Y sobre todo ante aquello que no podemos controlar y que no sabemos explicar. Dice mi estimado Alfonso, no tengo idea de los llamados seres sombra. Nunca había escuchado ese tema, mi estimado Alfonso. Ya hemos hecho un par de directos hablando de ese tema, ¿eh? Son los mismos seres, nada más que disfrazados ahora de fantasmas o de seres multidimensionales, que en realidad esos son ellos, ¿no? Dice mi estimado Cristian, las dudas que surgen es, ¿de dónde vienen estos seres? ¿Por qué tanta gente los ha avistado? Y peor aún, mi estimado Cristian, creo que lo que se le puede agregar a esa pregunta es, ¿por qué atacan a cierto tipo de seres humanos? ¿Por qué se ensañan con ellos? ¿Qué les hemos hecho para merecer este trato? Inmóvil, apenas más grande que una estrella, Jim, intrigado, enfocó la luz con sus binoculares. La observó durante unos segundos que se sintieron eternos. De repente, el objeto simplemente pues no había tiempo de respuesta, ¿no? No había tiempo de respuesta, definitivamente. O sea, no es de que los hechos hayan ocurrido y les hayan dado varios minutos, no. Se desencadenó todo. Aquí sí ya es muy difícil de protegerse, ¿no? Empezaron viendo una luz, agarran un binocular y de repente ya se detona el caso. Es decir, el ataque fue certero, inmediato, instantáneo. Aquí cómo te proteges, ¿no? Aquí cómo te proteges. Si ellos van a por ti, ¿cómo te proteges? se desvaneció, como si hubiera sido absorbido por la oscuridad misma. La inquietud se apoderó del grupo en el acto, pero reaccionaron como cualquier joven en busca de aventuras. Este fue el error. ¿Ya lo notaron? O sea, aquí ellos tuvieron algunos minutos o segundos para reaccionar. ¿Cómo? Levantando el campamento y largándose de ahí. Era de noche, llevaban buenas lámparas, iban varios juntos. Preferible enfrentarse a un animal de este planeta a ser merced de un animal de otro planeta, ¿no? Bromearon entre ellos sobre lo que habían visto, convencidos de que nadie les creería. Todavía estaban dispuestos a disfrutar y decidieron dejar la experiencia a un lado, pero no podían saber que era apenas el comienzo. Y si es que aquí lo más coherente, amigos, era: vi algo extraño, algo que se sale de los cánones, no lo puedo explicar, o evidentemente vi algo, una nave que no es de este mundo, me largo de ahí, a la primera, asumiendo el costo y el riesgo de caminar por el bosque en la noche. Insisto, al menos los depredadores de este mundo los conozco. Sé cómo protegerme. Puedo tener una fogata y yo sé que a los leones, a los osos les da miedo el fuego. Pero de estos seres, ¿cómo? Por eso la mejor estrategia es alejarse. Es alejarse y alejarse de la manera más ecuánime posible. Que no te gane el miedo, que no te gane el terror, porque es un motivante para estos seres para que se ensañen, ¿no? Dice mi estimado Segovia: ¿por qué estos seres viven del miedo? Eso provocan en las personas. Recuerden que el día de ayer estuvimos haciendo un directo. Muchas gracias por el comentario, mi estimado Segovia. Estuvimos haciendo un directo en el canal de Salvador Freixedo, donde ya empezamos nosotros a descartar la idea de que a estos seres realmente les sirva de algo nuestro miedo, nuestra energía de miedo. Ellos no necesitan esa energía, no se alimentan de ella. Quizás se droguen con ella, pero yo pienso que esto tiene un asunto más parafílico, un asunto más sociopático. Estos seres les divierte nuestro dolor, no les alimenta nuestro dolor, no les es de provecho, no lo consumen como tal para ellos poder seguir viviendo. Les divierte el dolor. Son sádicos, son sadistas, son entidades con una mentalidad enferma, parafílica.
Quizás a lo mejor hasta un trasfondo medio sexual exista ahí. A ellos les gusta ver al ser humano sufrir. Además, por pura diversión, como ocurre con los asesinos seriales, por cierto, ¿no? Muy bien. Dice mi estimado, está buenísimo el debate en el chat, amigos, ¿eh? Amigos de la radio, para ustedes no ha habido cortes, ustedes siguen por ahí en la transmisión. Si quieren venir a debatir, está el canal de Lo Extraordinario. La verdad es que está bastante bien el debate en el chat. Muchas gracias. Dice mi estimado Anto 1891. Yo creo que los alienígenas son demonios que engañan a los hombres haciéndole creer que son de otro mundo cuando en realidad son del infierno. Mira, mi estimado Anto, con algunos matices a tu comentario, creo que sí va por ahí el asunto. Creo que sí va por ahí. La teoría de la distorsión en eso va a terminar, porque la teoría de la distorsión o la hipótesis de la distorsión es algo que todavía no se termina de fundamentar, que sigue todavía evolucionando, ¿no? Ojalá algún día podamos traer a este canal al experto en ese tema para que nos explique, pero creo que por ahí va el asunto. A lo mejor cambiando la palabra infierno por dimensiones menores o estados de la existencia menores, pero algo hay de ahí. Por eso esto es tan extraño, por eso esto se sale de los cánones del espacio y del tiempo. Durante la cuarta noche, Fíjense, amigos, pasaron más noches. El ataque no fue instantáneo, el avistamiento sí. O sea, resumen, ¿no? Porque hago muchos cortes y de repente trastoco la linealidad del caso, pero resumen. Estos chavos están en una zona del campo, relajándose, pasándola bien, a lo mejor hasta tomándose unas cervecitas, echando desma, ¿no? Como lo hacen los jóvenes, pasando un buen momento en contacto con la naturaleza. Y de repente uno de ellos o varios de ellos ven una luz que luego pareciera se transforma en un ovni. Desde ese momento se acaba. No, siguieron estando en el lugar y pasaron varias noches más. Segundo error cometido, exceso de confianza. Encender una gran hoguera, decidieron aprovechar la serenidad del lago para hacer un poco de pesca nocturna. Remaron tranquilamente por las aguas oscuras, sin alejarse demasiado de la seguridad. O sea, exponiéndose todavía más, poniéndose más en peligro y dándole facilidades a estos seres que durante varias noches ya los habían avistado, ya los estaban, como decimos acá en México, venadeando. O sea, cazando, observando, como todo cazador con paciencia, hasta el momento de mayor vulnerabilidad que ellos mismos les proporcionaron. ¿Cómo? Metiéndose al agua, en un kayak, en una balsa, alejándose de algo que los podía proteger, por ejemplo, el fuego. Y ofrecía la luz del fuego en la orilla. Fue entonces cuando Chuck sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Claro, era obvio que iba a pasar eso, ¿no? O sea, a lo mejor estos seres ya los tenían fichados. ¿Cuándo vamos a atacarlos? Mañana, no te preocupes. Mañana, que se pongan más en confianza. Como un buen cazador, ¿no? Que de repente espera ciertas horas para que la presa esté dormida, esté aletargada, y en ese momento disparan, ¿no? Los cazadores de fauna silvestre, ¿no? Que es una actividad que yo jamás haría, pero que, bueno, entiendo que así es. Estos seres, además de haber estado, de haber sido observados durante muchos días, se pusieron en una situación que era vulnerable. Prácticamente les hacía falta ponerse un letrero, cargar un letrero que dijera, por favor, destrúyannos. Era lo que les faltaba nada más. Una sensación indescriptible, como si ojos invisibles lo estuvieran vigilando desde algún rincón oculto del bosque. Por instinto, giró la cabeza, y allí estaba de nuevo, la misma luz que habían visto días antes. Para que vean, tuvieron mucha oportunidad de alejarse. Les dieron mucha chance de dejar de estar ahí. A lo mejor el primer avistamiento fue hasta de advertencia. ¡Ey! Buscamos que estamos en este lugar porque no queremos tener contacto con humanos. Lárguense de aquí. Eso no lo entendió el ser humano promedio. Entonces, de estas experiencias hay que aprender. ¿Por qué? Porque cada vez más va a ser común que estos seres vayan a por nosotros. Yo lo he dicho muchas veces, estos seres son minoría, no son tantos, pero sí cada vez serán más. Hay una explicación, no científica, obviamente, y eso hay que aclararlo, pero sí metafísica de eso. Estos seres están empezando a llegar
poco a poco, cada vez más con malas intenciones a nuestro planeta. Por lo tanto, es muy probable que alguno de nosotros, alguno de nuestros conocidos, alguna de las personas que viven cerca de nosotros empiece a tener experiencias de este tipo. Deben de saber cómo comportarse, deben de saber qué método utilizar, deben de saber qué medidas hay que tomar. Pero esta vez mucho más cerca, mucho más intensa. Chuck la describiría más tarde como un sol en miniatura, una esfera resplandeciente que parecía tener vida propia. Vean, desde entonces aparecen este tipo de naves tipo esfera, para que vean lo irresponsable que fue. Obviamente el caso de la esfera de Buga, el caso de la esfera de Jumbo y todas las demás esferas que han salido de entonces a la fecha son falsos. Pero normalmente estos seres utilizan tecnología en forma esférica. Por eso jamás hay que ir a tocar una maldita esfera, como lo hizo el señor que fue de la esfera de Buga. Por eso jamás hay que analizarla de la manera tan irresponsable y estúpida como lo hicieron en la UNAM y en los laboratorios de German Company y en los laboratorios de Maussan. Porque estas cosas son peligrosas y este caso lo confirma. Su resplandor iluminaba el bosque, como si fuese pleno día. Pero lo que más los desconcertó fue el silencio absoluto. No emitía el menor sonido. Un objeto tan grande y luminoso, por lógica, debería rugir con un motor o al menos zumbar como los helicópteros. Fíjense cómo estos chicos, estos muchachos, sí racionalizaron lo que estaban viendo. Pero su razonamiento se quedó opacado por el instinto de aventura. Ese es el problema. Pudo más su instinto de aventura que su instinto de conservación. Era un silencio antinatural que helaba la sangre. Los cuatro se sintieron inmediatamente amenazados. Chuck. Pero demasiado tarde, ya habían durado 4 días ahí. Ya habían durado 4 noches ahí. Era desde el primer avistamiento, no es un lugar seguro. Actuemos como lo que somos para estos seres, como presas. ¿Qué hacen las presas en el bosque, amigos? Siempre se están escondiendo, siempre están viendo para todos lados, siempre están esperando o el disparo del cazador o las garras del depredador. Y de eso depende su vida. Lo mismo va a ocurrir con nosotros cuando esto se incremente, cuando esto sea exponencial. Dice mi estimado Segovian, que está bastante activo en el chat. Dice, ¿a poco tú crees que son demonios? O algo muy parecido, o algo que actúa como tal. No los demonios bíblicos, no los demonios que están en nuestro imaginario colectivo, pero sí seres que actúan como demonios. Dice mi estimada Bonnie, son buenos, con esa tecnología deben serlo. Pensamiento de los años 80 y 90, mi estimado Bonnie, que hay que quitarnos de la cabeza, ¿ok? No necesariamente es así. Dice mi estimado Alfonso, ¿qué andan haciendo en el bosque de noche? Pasando un buen rato, mi estimado Alfonso. Recordemos nuestros años de juventud. Pasarla chévere con amigos, de repente una morrita, de repente una pareja, echarse unas cheves, pasarla bien, mientras no pasaba nada, mientras no se veían luces extrañas, mientras no se escuchen ruidos raros, todo está bien. Hay lugares que todavía son seguros en nuestro mundo, pero en cuanto empiezas a escuchar ruidos raros, de algo que parece ser un oso, de algo que parece ser un león, cerca de la zona donde yo vivo, por ejemplo, hay muchos jaguares que son sumamente violentos. Hay cocodrilos, por ejemplo, cerca de la zona donde yo vivo. Tú puedes estar en una especie de bosque tipo manglar y te sale un cocodrilo y te muerde. Entonces, mientras estás protegido a un lado de una fogata que te puede servir para espantar a estos animales, está todo bien, puedes estar ahí. Que alguien de ellos monte guardia. En Estados Unidos todo el mundo trae armas, perfecto. Pero desde la primera noche estos seres avisaron, hey, estamos nosotros aquí. Y se quedaron. Pudo más su instinto de echar desmadre a su instinto de protegerse. Eso es lo que estos seres han logrado por acostumbrarnos a verlos. Nos han disminuido nuestra capacidad de autodefensa. ¿Lo notan? Ese es el meollo de estos casos. Dice mi estimado Rafa, mi estimado, esos seres saben perfectamente que los humanos somos muchos más poderosos que ellos. Sí, por eso nos atrapan así, de esta forma. Por eso buscan al vulnerable. Por eso no van y cazan en las ciudades. Van y cazan en el bosque oscuro, nunca antes mejor dicho, en los bosques oscuros, con presas, pues que la verdad no son muy listos que digamos, ¿no? Un intento por comunicarse, o por entender la presencia de aquel artefacto.
Apuntó con su linterna hacia la esfera. Error. Y Otro error más. Evidenciar tu posición. A lo mejor estos seres sí se habían dado cuenta que estabas ahí, pero no sabían si de repente tenías una tecnología en la mano. Ah, pues este tonto, uno de los muchachos, apuntó su linterna hacia el objeto, como diciéndole, oye, aquí estoy, destrúyeme. O sea, todo mal, todo mal. comenzó a emitir destellos de SOS. De inmediato la luz reaccionó y comenzó a desplazarse, deslizándose por la línea de la costa y acercándose a ellos con una calma escalofriante. O sea, acusó recibo, ¿no? Acusó recibo. Eso de mandar señales SOS, ¿cómo sabemos qué significan esos destellos para ellos? A lo mejor nuestro código Morse no tiene nada que ver con lo que ellos puedan descifrar de un destello de luz. A lo mejor cuando este tipo o este pobre chico estaba mandando la señal de SOS, para ellos significaba una ofensa, un insulto. Entonces, es muy ilógico, pero es la constante de estos casos. Normalmente el abducido es alguien muy ingenuo que raya en ser una persona con cierto retraso. Noten eso, ¿eh? La situación los sobrepasó. Entraron en pánico. En un comienzo habían sentido asombro y curiosidad, pero en ese momento dejaron caer las linternas. Demasiado tarde, amigos. Ya eras una presa. Ya iban a por ti. Y empezaron a remar con desesperación hacia la orilla. La luz del objeto proyectaba la sombra de la embarcación sobre el agua, justo delante de ellos. Cuando por fin tocaron tierra, levantaron la vista para ver al orbe suspendido sobre ellos. Estaba tan bajo que Chuck calculaba que podrían haberle acertado con una piedra. Entonces Peor aún, ¿no? Lo mejor era tomar la primera decisión, la que luego intuimos, ¿no? Ellos te advirtieron el primer día, este lugar nos pertenece, por favor aléjense, obedecer a eso. Y no hubiera pasado nada. Un saludo a mi estimado Alfo Letar, gracias por ser un nuevo suscriptor completamente en vivo de este espacio que se llama Lo Extraordinario. Esfera se disparó hacia el cielo nocturno, convirtiéndose rápidamente en un punto diminuto que se confundía con las estrellas. El peligro aparentemente había desaparecido, pero la inquietud quedó flotando entre ellos. Lo más extraño de todo no fue la presencia del objeto en sí, sino la calma antinatural que les invadió después del encuentro. Normalmente pasa así. ¿Por qué? Porque la flora y la fauna alrededor de este tipo de eventos sí hace caso a sus instintos. Hay muchos testimonios de personas que cuando ven una nave dicen, de repente se dejaron de oír las aves. No es que hayan generado un efecto mágico sobre la fauna, no. La fauna se alejó. Hizo lo que el ser humano no hace. De repente estaban escuchándose unos pájaros y apareció el ovni y se cayó todo. Hubo un gran silencio. No es magia, es obedecer al instinto. O sea, el pájaro que está cerca de este tipo de cosas sale volando o bien se cae y se esconde. Pero no, el ser humano agarra la linterna y la apunta hacia las naves. O sea, por eso somos la presa favorita de estos seres. No había gritos, no había desesperación, solo una serenidad desconcertante, como si algo hubiera drenado sus emociones y adormecido sus pensamientos. ¿Ya escucharon? Esto también es una constante en las abducciones así que son violentas. O sea, ya empezaban a influir sobre la mente, o como decían al inicio del chat, sobre las energías que estos seres buscan. O sea, estos son los casos que precisamente confirman un poco la teoría del alimento de los dioses, ¿no? O lo que nosotros llamamos la famosa falopa cósmica. Pero a lo mejor esto es una forma en la que aletargas a la presa, ¿no? En la que aletargas a la presa. A veces es más fácil cazar a alguien aletargado que a alguien totalmente en lucidez, ¿no? Sabían que deberían estar nerviosos, pero no lo estaban. Ya empezaba a actuar el protocolo, la magia. A lo mejor cuando estaba cerca esta esfera, esta aparente esfera de Halagash, en vez de esfera de Buga, la esfera de Halagash, estando cerca de ellos, a lo mejor soltó algún tipo de químico o algún tipo de onda electromagnética que aletargó a estos muchachos. Los adormece. ¿Para qué? Para hacer con ellos lo que se les pegue su chingada gana. Depredadores. Y fíjense cómo los depredadores sexuales también
actúan así. ¿Por qué creen que yo a veces hablo de parafilias con estos seres? Y ni siquiera eso lograba inquietarlos. Todos estaban de acuerdo en que como máximo habrían estado en el agua durante unos 20 minutos. Sin embargo, la hoguera que habían dejado encendida, lo bastante grande como para durar unas horas, estaba reducida a cenizas. Pérdida de tiempo, pérdida de memoria. Cuando llegaron a la orilla, ya había pasado todo. Y ni cuenta se dieron. Esto, amigos, trasladen ustedes a la vida cotidiana del ser humano. Imagínense que algo así les pasara, pero en un bar. O sea, una situación que le puede pasar a hombres y mujeres. Normalmente les pasa a mujeres, ¿no? Pero imagínense que ustedes de repente fueran a un bar a pasársela chévere y de repente le dan un trago a algo y después de ese momento amanecen en su cama al otro día con pérdida de memoria. Eso mismo les hicieron a ellos. Ya sabemos cómo operan los abusadores en nuestra realidad. Pues así actúan ellos también. Y a estos seres les llamamos amigos. Y a estos seres les hemos abierto nuestra mente. Les entregamos nuestro cuerpo para que envíen mensajes con escritura automática. A seres que actúan así. Es una locura, amigos. Dice mi estimado Héctor: yo viví una experiencia de adolescente. Pensé que era un sueño y sentía mucho miedo y no sabía por qué. Recuerdo haber sentido una mano helada de un ser con dedos largos. Mi estimado Héctor, si tú no estás seguro si esa experiencia fue en vigilia o en ensoñación, yo te recomiendo que por salud mental lo dejes como un mal sueño, como una pesadilla, y no vuelvas a pensar en eso. Es lo más saludable para ti. Amigos, empezó a fallar otra vez el internet, ¿eh? Creí que iba a poder terminar el directo, ni a hablar. Vamos a adelantar un poquito para ver cómo termina este caso. Porque ya bastante milagroso ha sido que haya podido continuar el directo, ¿eh? Dice mi estimado José, pregunta: ¿al metal lo atrae el electromagnetismo? ¿Podría decirme con qué tipo de energía se abduce un cuerpo de carne? Mi estimado José, ni la más remota idea. Ni la más remota idea. Esa es la tecnología que estos seres tienen por sobre nosotros, pero que de seguro dentro de algunas décadas también nosotros tendremos. Se llegará a esa tecnología, es inevitable. Dice Arturo: sigue siendo un misterio porque estos alienígenas, estos seres tan inteligentes, supuestamente, les interesa tanto nuestro planeta para quedarse con él. Porque las abducciones son buenos o son malos. ¿Por qué las abducciones? Porque les encanta ver sufrir al ser humano. Nada más por eso. Porque son sádicos. O sea, se podría decir que son los Ted Bundy del espacio. ¿Son buenos o malos? Son malos. Todos los que han interactuado con la humanidad son malos. Todos. No te quepa la menor duda. Dice mi estimado Tocayo: busca en mi canal Chupacabras en Navidad. Ese video lo grabé hace como 8 años. Secaron a como 20 gallinas. Mi estimado Tocayo, ¿no te han borrado ese video en YouTube? Está estrictamente prohibido subir eso, ¿eh? Está de milagro. No puedo reaccionar a eso aquí en YouTube. Lo haré cuando hagamos directos en Kick. Dice mi estimado Arturo: tiene razón, Jaime Maussan no debería tener esa esfera. Si es cierto o no, ese tipo de tecnología no debe demostrarse a nadie. Ahora imagínate que la abran. ¿Quién sabe si eso es una bomba? Exacto, Arturo. Lo hemos dicho desde el inicio del caso de la esfera de Buga. Es muy irresponsable cómo se está tratando eso. Porque si fuera verdad, llevarlo a un lugar como la Ciudad de México, imagínate que fuera un artefacto, un caballo de Troya para la humanidad. Que fuera una bomba de 2 kilotones. Truenan la capital de un país. ¿Por qué? Pues para hacer programas de televisión. Así de irresponsable es esta gente. Eso es la principal prueba de que ellos saben que es falsa. Porque no están actuando como debería uno de actuar ante lo desconocido. Era imposible no notar que algo no estaba bien. Y por más que intentaron recordar, ninguno de ellos podía precisar cómo habían vuelto a la orilla. Recordaban claramente estar en el agua, pescando. Así como le pasa a las chicas, ¿no? A las chicas de repente. Pasa con hombres y mujeres, pero normalmente el ataque de ese tipo, el ataque con somníferos o sustancias que aletargan, se lo hacen normalmente a las mujeres, ¿no? En bares de poca monta o en cualquier lugar, ¿no? Ya aquí en México hay casos hasta de restaurantes, amigos. Ni siquiera de bares, en restaurantes. Que de repente pides una bebida, te la tomas y al otro día estás en tu casa. Todo adolorido, ¿no?
Es lo mismo que hacen estos seres. Son delincuentes, son criminales. Recordaban remar hacia tierra firme, recordaban mirar al cielo y ver cómo la esfera se alejaba, pero no recordaban el trayecto intermedio. Era como si un fragmento completo de tiempo hubiera sido arrancado de sus memorias. Imagínense, amigos, qué sensación, qué horrible debe de ser eso, ¿eh? Pobre gente, la rompieron, les jodieron la vida ya de... La vida y su mente para siempre, por lo que les resta de existencia, ¿no? Contra toda lógica, no se sentaron a discutir lo sucedido, como cualquier otro grupo de jóvenes en una situación parecida habría hecho. En lugar de eso, se sintieron abrumados por una fatiga insoportable y se acostaron casi de inmediato. Traían todavía efectos del somnífero, de la radiación, de lo que estos seres utilizan como una especie de... ¿cómo se llama esa burundanga, no? Así se llama, ¿no? Como una especie de burundanga cósmica que estos seres utilizan. Estaban todavía bajo efectos de esa burundanga, ¿no? A la mañana siguiente, sin hablar sobre lo ocurrido, recogieron el campamento y continuaron con su viaje. ¿Ya para qué? Eso era desde el día 1. Desde el día 1. Así como las aves huyen de este tipo de peligros, así es como los animales se esconden de este tipo de seres, así debemos de hacerlo nosotros. En lo que sabemos qué son, para qué están aquí, cómo derrotarlos. Hagamos caso a nuestro instinto básico de conservación. Pasaron los siguientes días recorriendo distintos puntos de Maine, como si nada hubiera pasado. No volvieron a ver la esfera de luz durante esa travesía. Al final de las vacaciones, tras regresar a casa, contaron su experiencia a un círculo cercano, pero nadie les creyó. Claro, es obvio, amigos, y por eso estos seres se ensañan, ¿no? Por eso estos seres se ensañan, por eso es que estos seres escogen bien a sus víctimas. Personas que obviamente, pues miren, muy listos no eran. Tristemente, ¿no? Para ellos, muy listos no eran. Y con eso, amigos, estos seres disfrutan también porque le dan seguimiento al abducido. Y se dan cuenta cómo nadie les cree y cómo eso genera estados de ansiedad. Es un ensañamiento irracional que por eso es que creo que está justificado llamar a estos seres demonios, ¿no? Dice mi estimado Marvin, somos presas para cualquier depredador con hambre. Exactamente, y más cuando ni siquiera el depredador lo hace para comer, sino para satisfacer sus más bajos instintos. Noten cómo esto no es natural. Salvador Freixedo, del cual también nosotros hablamos en el canal Los Herederos de Freixedo, decía que estos seres, al inicio él pensaba eso, que estos seres se alimentaban de esas energías. No, amigos, estos seres no son materiales, son interdimensionales. No necesitan comer, no tienen cuerpo, no necesitan nutrientes para vivir, son eternos. Por lo tanto, esto es más oscuro todavía, porque uno diría, bueno, pues si forman parte de la cadena alimenticia, entonces está justificado que nos traten así, porque está justificado que el herbívoro coma plantas, está justificado que el carnívoro coma herbívoros, está justificado que los omnívoros, sobre todo los que estamos arriba de esa cadena alimenticia, nosotros los humanos, nos alimentemos de plantas, de herbívoros y de carnívoros. Y por lo tanto está justificado que estos seres que están más arriba de nosotros se alimenten de nosotros. Es la naturaleza, es la evolución. No, eso es parte de la mentira que nos han contado estos seres. Ellos no forman parte de la cadena alimenticia porque no se alimentan de nosotros. Estos seres son depravados, que les encanta vernos sufrir, que les encanta toquetear, que les encanta usar. Vamos a ver cómo continúa esta historia. Y no solo eso, hubo insinuaciones de que como estudiantes de arte, era esperable que se inventaran historias fantasiosas. Con el tiempo, incluso los detalles comenzaron a desvanecerse. Lo que una vez había sido una experiencia aterradora, empezó a parecerles un sueño borroso. Durante más de 10 años. Pasó el tiempo y empezaron a olvidar detalles. De hablar, ¿no? O sea, para estos seres hubo impunidad. Ni siquiera malos recuerdos, ¿no? Hicieron lo que quisieron con ellos y no pasó nada. Ni siquiera lo recordaban. El plan de ellos salió perfecto. La noche quedó como una anécdota de los tiempos de la universidad.
Pero para algunos de ellos, los recuerdos de Allagash no iban a quedarse dormidos para siempre. En 1988, 12 años después del viaje, Jim Winner decidió confesar algo que había guardado en silencio durante todo ese tiempo. Había estado teniendo pesadillas recurrentes. Él sí recordaba, algo quedó en su subconsciente, que a través de los sueños, que es donde trabaja normalmente el subconsciente, empezó a recordar. Él sí sabía lo que les habían hecho. Desde aquel verano, sueños muy reales que se repetían, siempre con los mismos elementos. Un cuarto estéril, brillante, como el de un hospital, donde él y sus 3 amigos estaban a su lado, desnudos y en la misma situación. Ya empezó a subir el nivel de turbiedad, ¿no? Ya empezó a subir el nivel de turbiedad. Perdieron una buena cantidad de tiempo. Algo les hicieron oler, algo les dieron de tomar, algo les impregnaron con radiación, lo que sea, que les hizo olvidar. ¿Cómo ocurre con aquellos que utilizan esas sustancias para poder abusar? A ese nivel está, así de básico y de macabro, ¿no? Dice mi estimado Coleópteros, el chupacabras, ya traigo dislexia, amigos. El chupacabras es mucho más común que las abducciones. Pues ya tiene unos cuantos años que no se sabe nada de casos nuevos, ¿no? O sea, lo último que se sabía era que estaba en una parte de Uruguay, pero eso fue previo a la pandemia, recuerdo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? O simplemente dejó de ser noticia y siguen ocurriendo los ataques, pero ya nadie los denuncia. Es posible que haya pasado eso. Dice mi estimado Alexander, ojalá la gente entendiera que estos seres existen y el concepto de que las personas que vemos esas cosas realmente no estamos locos. El problema es que está tan bien organizado este engaño, amigos, que es imposible de que nosotros podamos obtener la prueba definitiva. Ese es el detalle, son expertos, son maestros en el engaño. Dice Galadriel, pero es que ellos no son los dueños de la tierra, pero quieren serlo. Quieren serlo. Y nosotros prácticamente le hemos entregado el planeta. ¿Cuándo? Cuando los dejamos entrar a nuestra casa. ¿Cuándo? Cuando no hacemos caso a sus señales de advertencia. ¿Cuándo? Cuando menospreciamos su poder. ¿Cuándo? Cuando sobrevaloramos su poder también. No hemos entendido que esto es una guerra. Y por lo tanto vamos perdiendo. Claro que sí. Dice mi estimada Galadriel, perdón. Estoy más por las ondas electromagnéticas. ¿Tú crees que sea más electromagnético el asunto? Posiblemente. Recientemente se han desarrollado cierto tipo de armamento electromagnético que alteran los estados de conciencia de aquellos a los cuales apuntas. Hay armas, por ejemplo, no letales, que tiene que ver con ondas electromagnéticas o con sonido ultrasónico o subsónico, que hace que la gente, por ejemplo, a lo mejor tú le apuntes con una antena o con una bocina, vamos a llamarlo así, con algo parabólico, y haces que se duerma, haces que empiece a vomitar, haces que pierda control de esfínteres y quede ahí pues, todo puerco, todo sucio, haces que tengan dolor de cabeza, etcétera. Posiblemente ellos hayan tenido un desarrollo más avanzado de eso, y utilicen ese tipo de armamento contra sus víctimas, borrándoles la memoria, ¿no? A la manera de los hombres de negro, algo así. El detalle es, ¿por qué luego te lo llevas a la nave y los tienes desnudos? Eso no suena muy científico, amigos, ¿eh? Eso no suena muy científico, eso suena muy, muy pervertido. Jim se veía a sí mismo tumbado sobre una mesa metálica. Un dispositivo desconocido presionando su pecho lo mantenía inmovilizado. A su alrededor, unos seres de aspecto inquietante los observaban. No eran humanos, pero su anatomía era lo suficientemente parecida como para resultar perturbadora. Cabezas grandes, cuerpos delgados, ojos negros enormes sin pupilas, y que no mostraban la menor expresión. Los famosos grises. Esta representación, este físico, se adoptó como cliché, sobre todo en la época moderna del fenómeno ovni, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial. Pero esta descripción es la que han tenido muchos seres mágicos y mitológicos de la antigüedad. Los famosos hombres hormiga, los famosos hombres avispa, los famosos hombres abeja, de las diferentes culturas. O sea, estos seres
Tiene mucho tiempo aquí, en efecto, como se dice normalmente. Entonces, ¿por qué no han ejecutado su plan? ¿Por qué van tan lento? Esa es una gran pregunta. La única respuesta que a mí se me ocurre, y creo que a muchos, es de que estos seres no son tan inteligentes como creemos. Por eso el plan les ha tomado tanto tiempo. Ni tampoco tienen tanta tecnología. Por eso les cuesta tanto trabajo este plan que llevan de quedarse con nuestro mundo. Pero como no necesitan comer, como no necesitan dormir, como no necesitan descansar, van poquito a poquito avanzando. Tanto así que prácticamente en el tablero de ajedrez que es esta guerra, nos tienen en jaque, ¿eh? Les falta darnos el mate, pero el jaque ya lo tienen, ¿no? Dice mi estimada Galadriel, entonces no saben en la vida real qué fue lo que les pasó. Pareciera que no solamente uno de ellos tenía recuerdos ahí esporádicos. Es muy común en este tipo de casos, ¿no? El borrado de memoria, la pérdida de tiempo y de espacio. Dice mi estimado Coleópteros, y si los alienígenas somos nosotros mismos del futuro o de otra dimensión, pues es una posible explicación. Aquí toda explicación vale. Dice mi estimado Gamer, dice, he analizado que estos seres interactúan y saben cómo es todo lo que hacemos. Como el internet saben todos nuestros movimientos. Exactamente. Han creado, me imagino, una especie de red de espionaje, usando tecnología, usando incluso a lo mejor algún tipo de conexión que desconocemos, algún tipo de fuerza que todavía no descubre la humanidad, para estar al pendiente sobre todo de sus seres humanos predilectos, de los cuales ellos ocupan algo en específico, pero créanme, no es alimento. Un saludo a mi estimado Carlos C.C. Más bien tiene que ver con las razones por las cuales un asesino serial escoge una víctima. Porque se parece a un ser que odia, porque se parece a alguien que lo dejó. O sea, esto tiene más que ver con una mente enferma que con una panza vacía. Por eso, quitando el factor de la cadena alimenticia, que es lo único que justifica que nos dejemos hacer lo que sea por estos seres, quiten ese factor y obviamente tenemos que defendernos. No tienen ningún derecho de hacernos lo que nos hacen. Si fueran parte de la cadena alimenticia, claro que tendrían derecho, porque están arriba de nosotros, así como nosotros hasta cierto punto hemos creído que tenemos derecho de comernos todos los vegetales del planeta, de comernos a todos los herbívoros del planeta y hasta los carnívoros de este planeta. Pero estos seres no forman parte de esa cadena. Estos seres son de otra realidad. Lo más terrible no era la visión en sí, sino la sensación de impotencia absoluta. Quería huir, luchar o gritar, pero no podía. Decidido a buscar respuestas, Jin compartió sus sueños con su hermano Jack. La respuesta le heló la sangre. Jack también había estado soñando exactamente lo mismo. Otro de los abducidos, también su subconsciente le estaba mandando las señales, ¿no? Pensando que estos seres tuvieran una tecnología de borrado de memoria sofisticada a través de sustancias o a través de cierto tipo de ondas, ¿ustedes creen que no se empeñarían en borrarlo todo, incluso lo que el subconsciente puede captar? Yo pienso que esto está hecho intencionalmente. Ellos han diseñado este protocolo de abducción a propósito así. Te borro la memoria a corto plazo, pero te dejo la de largo plazo. Te dejo resquicios del hecho. ¿Para qué? Para torturarte psicológicamente. Para que poco a poco te vayas dando cuenta de lo que te hicimos. Y no porque necesite de tus energías, porque me encanta verte sufrir. ¿Ven cómo cambia el trasfondo del asunto? ¿Cómo le da lógica a lo que no tiene lógica? ¿Por qué alguien que necesita comer de nosotros nos trata tan mal? Nos desprecia tanto. Los herbívoros, pues al menos procuran comer lo suficiente y dejar frutos para los demás. No se comen todo el árbol por gula, ¿no? No, son sustentables con el ecosistema. Los carnívoros igual, solamente se comen a las presas fáciles. O sea, y sacian su hambre y no cazan más.
Nosotros los seres humanos sí de repente hemos tenido estados alterados de alimentación, pero hemos entendido ya en la actualidad que no nos podemos comer todo, que debemos de tratar bien a las plantas que nos vamos a comer, que debemos de tratar bien o lo mejor posible a los animales que nos vamos a comer, porque estos seres nos tratan como basura. ¿Les gusta comer basura o en realidad no nos comen? Se entretienen con nosotros. La famosa teoría del zoológico, pero no del zoológico en buena onda, sino del zoológico con tintes perversos, con tintes que rayarían en la parafilia, amigos. Dice mi estimado Rapsaris, son seres espirituales obligados a materializar un cuerpo para cortar toda comunión con su conciencia. Su cuerpo no tiene emociones, las entienden con lógica, pero no las sienten porque no tienen alma. Rapsaris, por ahí creo yo que va el asunto, ¿eh? Por ahí creo yo que va el asunto. Estos seres a lo mejor una vez fueron espirituales, pero ya no lo son. Estos seres a lo mejor una vez fueron humanidad, pero ya no lo son. Por lo tanto, no podemos confiar en ellos. No los podemos considerar como nuestros iguales y muchísimo menos como nuestros amigos y en la más remota posibilidad como nuestros dioses. Asustados por lo inexplicable y temiendo que algo terrible hubiera ocurrido en su excursión, los hermanos Winner buscaron la ayuda de Ray Fowler, un reconocido investigador especializado en casos de abducciones extraterrestres. Aquí viene un nuevo error. O sea, una serie de errores garrafales que van a ser rematados con el peor error que pueda cometer alguien que tiene esta situación. Fowler, quien tenía años de experiencia, les propuso uno de los recursos habituales en esos casos: la hipnosis regresiva. Ay, no. Amigos, si ustedes recuerdan que hace unos días tuvimos un invitado aquí en las famosas tertulias abiertas, que por cierto, el próximo domingo vamos a tener tertulia abierta para aquellos que quieran venir. Espero poder pactar la cita con una persona que tiene ya algunos días pidiéndomelo en WhatsApp. Ojalá pueda venir él, y si no, dejo la línea abierta para que suban también ustedes en audio o en video, como quieran. Pero recuerden que hace días estuvo una persona aquí que dijo lo mismo. Pues tuvimos un avistamiento ovni, del cual nos ofreció unos videos que lastimosamente pues, no se veía nada. Pero él dice, perdimos noción de tiempo. Recuerdan que lo primerito que le dije a él y a través de él a su amigo, que le ocurrió lo mismo, es no vayan con hipnotizadores. No vayan. No hagan hipnosis. Es lo peor que puedes hacer, porque agravas la situación. Y menos cuando supuestamente el terapeuta hipnótico cree en estas cosas, porque lo que va a hacer es manipular tu mente para justificar su relato. Y ahora no solamente vas a estar manipulado por algo que no es humano, sino también por alguien que es humano. Doble manipulación. Lo mejor de esto, amigos, es, de ser posible, olvidarlo o ir con un terapeuta que no crea en estas cosas y pedirle, por favor, no me hipnotices. No me hipnotices, ayúdame a sanar esta experiencia, asimilarla, pero no me hipnotices, cabrón. Si me hipnotizas te demando, culero. Es lo peor que se puede hacer, amigos. Podrían desbloquear memorias reprimidas, pedazos de verdad que la mente consciente había silenciado por sí misma. Todo mal desde el momento uno. O como Fowler creía, se habían silenciado desde fuera. Los 4 amigos aceptaron las sesiones. Incluso Charlie y Chuck se sumaron, aunque no habían sufrido las mismas pesadillas. Oigan, envejecieron mal los muchachos, ¿eh? Vean, en 10 años cómo cambia, ¿no? Cómo cambia, sobre todo el cuerpo del hombre, cambia bastante. El peor error que pudieron haber cometido. Empezó mal el caso y continúa peor. O sea, pasaron de algo que no tenían control a caer en las manos de un charlatán. Los resultados fueron sobrecogedores. Es que los resultados eran los que el hipnotizador quisiera. Y se fue todo al carajo. Pero hay gente que eso le conforma y con eso cierra. Y es algo rápido, porque la terapia para sobrevivir, para poder sobrellevar, más bien dicho, a este tipo de eventos, de seguro es una terapia que va a durar 2 años. Pero al menos no van a ser recuerdos inoculados por un tercero que quiere que tú recuerdes lo que a él se le pegue la gana. Bajo hipnosis, todos ellos relataron escenas casi idénticas. Claro, porque eran lo que quería el hipnotizador que creyera.
a las que Jim había estado experimentando en sus sueños. Todos recordaban ser llevados a bordo de una nave desconocida, colocados en mesas de examinación y ser rodeados por criaturas que no se contaminaban, pero que les provocaban una sensación de amenaza y frialdad aterradora. Sus testimonios bajo hipnosis coincidían en detalles tan específicos que desafiaban la idea de que pudieran haberse puesto de acuerdo. Describían aparatos metálicos. Es que si todos describían lo mismo, significaba que como todos habían ido con el mismo hipnotizador, a todos les plantó la misma idea del hipnotizador. Lo mejor hubiera sido que cada uno de ellos fuera con un terapeuta separado, que les ayudara a sanar con métodos convencionales, racionales esta situación. Y así todos ellos hubieran vivido el resto de su vida pues más o menos mejor. Pero no, aquí lo único que hicieron fue reforzar el sesgo de información. Dice mi estimado Rapsaris, estos seres son espíritus con biocuerpos. Posiblemente. Yo apuesto por esa hipótesis. Dice mi estimado Chemscrew, el que te contó el chiste del ovni. No entiendo, mi estimado Chemscrew, el sentido del humor a veces no creas que es lo mío, ¿eh? Me disculpa por no entender tu chiste. Espero yo que haya sido muy gracioso. Dice mi estimado Alfonso, ya sabes cómo dicen que el papá del chupacabras es... Sí, conozco varios de esos. Dice mi estimado Tocayo, te dejé el video acá, úsalo como quieras, brother. ¿Me lo mandaste a WhatsApp? A ver, vamos a ver. Porque si está chévere, va para mañana, ¿eh? Dejen reviso el video, amigos. Lo voy a checar aquí directamente en el WhatsApp. Sí, ya me lo mandaron. Muy bien. Muchísimas gracias por la confianza, mi estimado Tocayo. El día de mañana lo revisamos. Claro que sí. Muchísimas gracias. Dice Alberto, no es ningún engaño. Esto es real. Estoy diciendo que son demonios. Alberto, ¿te gustaría subir la próxima tertulia el próximo domingo al canal? Yo lo que voy a hacer es dejar mi número de WhatsApp abierto. Me hacen una llamada. Si quieren videollamada, si quieren salir con su cámara, les agradecería bastante, pero si no, con su pura llamada de voz y nos cuentan a qué se refieren con eso, ¿no? Yo el asunto de que sean demonios lo veo como una metáfora, pero si tú tienes la certeza, debe ser por algo, me encantaría escucharlo. Un saludo a mi estimado Guardián, gracias por estar aquí con nosotros, muchas gracias por estar con nosotros, amigos. Está llegando mucha gente nueva, bienvenidos todos. Hoy ha sido un directo bastante atropellado, tengo muchas fallas de internet, no se diga el directo que acabamos de hacer en el otro canal, que la verdad salió muy mal, tuve que interrumpirlo, pero hoy va más o menos, ¿no? Ahí la llevamos. Dice mi estimado Adrián, Monster, sería como borraba la memoria en las películas Hombres de Negro. Pues bien dicen que la realidad supera la ficción. Y obviamente los guionistas de ese tipo de historias, que creo que Hombres de Negro se basa en un cómic, ¿no? O sea, esa gente no escribe nada más por escribir. Algo saben. O sea, y saben de las mismas fuentes que nosotros, ¿no? Dice mi estimado Chemsku, oye Monster, yo cuando vivía con mis abuelos en un rancho, en una noche vimos junto con mis abuelos unos círculos que se camuflajeaban en el cielo, solo se veían círculos negros. Ese tipo de avistamientos son los más extraños, pero donde derivan casos de depredación. De hecho, en los primeros avistamientos que hubo del famoso chupacabras, que ahorita lo están mencionando bastante en el chat, me encanta que hagan polémica en el chat, también para eso es esto, para que ustedes entre ustedes debatan, claro que sí, aquí todos debemos de aprender de todos. Se veían anticipados por ese tipo de avistamientos, los famosos círculos negros. Eso es lo que, por eso existe la tendencia a pensar que estos seres son interdimensionales, porque muy probablemente esos círculos negros sean portales que abren, roturas de la realidad. Tiene más sentido que sean de color negro, esas roturas, esos portales, a que sean luminosos. ¿Por qué? Porque al romper la realidad, se observa el tejido que hay detrás de esa realidad, es decir, la antimateria, ¿no? Es lo único que se me ocurre. Dice Chemsku, continúa con su historia. Todos se dirigían a una montaña, contamos más de 12, eran grandes e iban en fila. Mi estimado Chemsku, no sé en qué año te haya ocurrido, si de repente había cámaras a la disposición, lo que siempre decimos, ¿no? Si tuvieras algo nos encantaría verlo, primero súbelo a tus redes sociales y luego nos mandas el link a través de WhatsApp para que quede bajo tu autoría todo eso. Dice mi estimado Guardián, Monster, ¿pudiera ser que no sabemos que nos hacen daño?
Lo que hacen lo hacen con un propósito aún desconocido para nosotros, inconscientes del daño para alguien con sentimientos. Mi estimado guardián, es cierto que es evidente que estos seres no tienen sentimientos por cómo actúan, pero al menos nosotros como civilización recién llegada a esta realidad entendemos que hay una regla de oro, ¿no? O sea, y en eso han coincidido todas las civilizaciones de todos los tiempos de este planeta. La regla de oro es: no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Y eso aplica en la naturaleza. Por eso el cazador no se ensaña con la presa y la mata rápido. Por eso el herbívoro no come más hierba de la que necesita. No hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Estos seres no aplican esa regla. Por lo tanto, hay maldad en ellos. Porque es una regla muy básica. Es una regla que incluso aplica a nivel bacteriológico. Si las bacterias, si los virus de repente respetan esa regla, no racionalmente, sino instintivamente, si esa regla pareciera estar implícita en la evolución, ¿por qué estos seres la ignoran? ¿Por qué se ensañan? Ese es el detalle. Por eso es que a mí se me hace muy bien el símil de compararlos con demonios. Los curvos, extraños instrumentos de exploración y la impotencia total de verse como simples sujetos de estudio en un experimento que no podían comprender, cada uno por separado, hizo dibujos de sus increíbles recuerdos. Los 4 dijeron que los llevaron a bordo de una nave. Los extraterrestres los obligaron a desnudarse y al parecer... ¿Para qué desnudarse? ¿Para qué desnudarlos? O sea, no me digan que esto es irracional. Esto es perversión. La perversión puede resultar irracional, pero tiene un nombre. O sea, tampoco digamos, es que nosotros no podemos entender sus valores. No tienen valores. Por eso no los podemos entender. Es al revés. Se estaban realizando exámenes médicos. Tomaron muestras de piel y fluidos corporales, sangre y orina. A ver, me acaba de llegar un mensaje de la radio, amigos. Me acaba de llegar un mensajito de la radio. Me dicen, excelente el tema. Yo quiero participar en la tertulia. Amigos, anímense, la vamos a pasar súper chévere. Ya que entiendan el lore y el sentido que tiene que conversemos entre nosotros, les va a agradar. De hecho, yo creo que ya casi todos los directos van a ser así, de esa forma. Un WhatsApp al número más 52 311 269 1565. Pónganse de acuerdo conmigo aquellos que quieran participar. Veo que por tu número eres de Perú, así es que te queda perfectamente bien el horario. Comuníquese conmigo. Un saludo a mi estimada Java Vaz. Gracias por estar aquí con nosotros completamente en vivo. Mándenme un WhatsApp en el transcurso de la semana. Nos ponemos de acuerdo. Es muy fácil. Ustedes me mandan una llamada en vivo por WhatsApp y yo pongo el audio aquí. Y platicamos y les pregunto cosas o simplemente nos cuentan lo que les pasó. Queremos aprender de la comunidad. ¿Quién más que nosotros, que entre nosotros nos vamos a entender de estas cosas, amigos? Dice mi estimado Herolix, mi madre se levantó una vez en la noche y había una ventana. Y ella miró hacia la montaña algo brillante que aterrizaba en la cima de la misma montaña, pero dice que luego se va y desapareció. Ese tipo de casos son los casos accidentales que no tenemos por qué dudar del testigo. Insisto, ojalá hubiera podido tomar alguna prueba o algo así, si no, con su testimonio basta. Qué bueno que no hubo nada de peligro para ella, pero fíjense, para estos jóvenes en su momento, todo lo que les pasó, por todos los errores que cometieron. O sea, esto no es que ellos se lo merecieran, no quiero decir eso, pero la verdad es que fueron muy ingenuos ante esta situación. Se les salió de las manos. A nosotros no nos puede pasar esto porque ya sabemos cómo actuar. Dibujos que realizaron después de las sesiones, basados en lo que recordaban, eran inquietantemente similares entre sí. Ante las crecientes acusaciones de fraude, se sometieron voluntariamente a pruebas de polígrafo. No tiene nada de validez el polígrafo, porque el polígrafo es fácil de engañar cuando te han inducido recuerdos. Entonces, por eso lo peor que puedes hacer es ir con alguien que practique la hipnosis. Y menos, o peor aún, si el que practica la hipnosis cree en estas cosas y quiere confirmar sus teorías. Es lo peor, todo lo hicieron mal. Dice mi estimado Carlos, indaguen en las desapariciones de los parques nacionales. Van muchas personas nuevas que están llegando a esta comunidad que nos están pidiendo eso. Claro que lo vamos a hacer. Miren, este caso
Este caso está más o menos relacionado con eso, con la diferencia de que estos jóvenes aparecieron. Hay quien nunca aparece, ¿eh? Y estamos hablando de cientos de miles de personas todos los años. Dice mi estimado Boris, yo cuando tenía 12 años vi a mi abuelo que estaba muerto y lo vi demasiado claro con la ropa que usaba. ¿Estabas completamente lúcido, mi estimado Boris? Lo digo con todo respeto, ¿eh? Me refiero a si no estabas de repente adormilado o si no recuerdas si se trató de un sueño. Si lo viste totalmente en vigilia y sin ninguna sustancia encima, insisto, no quiero faltarte respeto, pero es algo que se debe preguntar. Entonces habría que entender qué fue lo que te llevó a tener esa experiencia, ¿no? Muy bien. Oye, nos están escribiendo en inglés, ¿qué onda? Lo que pasa es que activé la función de doblaje en vivo. ¿Será que alguien me está escuchando en vivo? Un poquito, el audio un poco en diferido, pero en inglés. Chévere, ¿no? O sea, ya nos estamos internacionalizando, me encanta. Dice Chemsku, yo intenté grabar, pero cada vez que apuntaba al cielo mi celular fallaba. Chemsku, entonces ahí ya no hay nada que hacer. Ya no hay nada que hacer. Fíjense que lo que acaba de decir ahorita Chemsku está empezando a ocurrir muchas veces. En esta pequeña oleada que hubo, que pareciera que iba a ser más grande, pero ya se acabó. En Argentina, Chile, Uruguay y Perú, porque al final sí se agregaron más países a la oleada, ocurrió muchas veces eso. Gente que decía, es que yo en la pantalla del teléfono le había dado rec y se veía perfecto, pero cuando vi el video no se veía nada. Todo borroso, era un video negro totalmente. Entonces así como le hacemos, ¿no? Ya no tenemos forma de probar lo que decimos. Ya no tenemos. Quiere decir que estos seres ya subieron la apuesta. Quiere decir que estos seres ya volvieron a remontar nuestra tecnología. Dice mi estimado Alfonso, el chupacabras lo inventó Salinas de Gortari. Eso se decía, mi estimado Alfonso, pero luego empezó a haber avistamientos en Puerto Rico, donde Salinas de Gortari no tenía ninguna injerencia, en el sur de Estados Unidos, donde obviamente Salinas de Gortari era nadie, en toda la parte de Centroamérica, y al final terminó con ataques multitudinarios y graves porque hubo pérdidas millonarias para los ganaderos de Argentina. El peor ataque que hizo esa entidad o lo que fuera fue en Argentina, fíjense, siempre le pasa todo a Argentina en ese aspecto, porque fue terrible, tanto así que tuvieron que entrar los ministerios, o sea, las instituciones que tenían que ver con la ganadería, porque estaba creando estragos, ¿no? Entonces, aquí en México creemos que lo que pasa aquí abarca todo el mundo, ¿no? O sea, eso no fue una invención de Carlos Salinas de Gortari. El gobierno aprovechó eso para generar una cortina de humo, pero el caso fue internacional. Dice mi estimado Adrián, hubo un contacto de cuarto tipo. Sería algo parecido. Y creo yo que fue todavía más allá, mi estimado Adrián. Ahorita vamos a saber por qué. ¿A qué se refiere? Yo creo que todo el mundo lo sabemos, ¿no? A ver, voy a arriesgar. Voy a subir la apuesta. A ver si no trabo el internet latinoamericano. Pero tenemos que saber a qué se refiere mi estimado Adrián, ¿no? Porque está llegando mucha gente nueva y no necesariamente yo debo de asumir que todos saben a lo que nos referimos, ¿no? ¿Cuáles son los grados de contacto extraterrestre, ¿no? ¿Cuáles son los tipos o grados de contacto extraterrestre? Fíjense, ya se arregló el internet. Qué lástima, porque el otro directo estaba saliendo tan bien. Ni hablar. De hecho, me imagino que ni siquiera lo voy a resubir de lo mal que salió. Ni modo, la grabación, espero que salga bien. Voy a hacer un resumen y lo subo. Ni modo. A veces así pasa. Vamos a escuchar. ¿Qué son los tipos de contacto? ¿Ok? Los tipos de contacto extraterrestre, según la ufología, se clasifican en encuentros cercanos y se dividen en varias categorías. Los más comunes son los de primer, segundo y tercer tipo, y luego se añaden el cuarto y quinto tipo, este último enfocado en la abducción. Pero es algo todavía más grave de que nada más te lleven a su nave, ¿no? Es cuando pierdes la conciencia, es cuando te hacen algo en contra de tu voluntad, es decir, abuso. Esto es un abuso, amigos. ¿Por qué cree que hacía un símil con los casos de los famosos ataques de Burundanga? Clasificación de los encuentros cercanos. 1. Encuentros cercanos del primer tipo, EC1. Se refiere al avistamiento de un objeto volador no identificado, OVNI,
a distancia, sin interacción física. Los que hemos descrito en la mayoría de los directos que nos ha pasado casi a todos, ¿no? Por ejemplo, mi avistamiento fue un encuentro cercano del primer tipo. Creo que aquí en el chat han descrito muchos de ese tipo. Vi algo raro que no sabía qué era. Para mí era un ovni, hizo cosas raras, para mí no es humano, pero nada más vi. Entonces, casi todos los que formamos parte de esta comunidad del misterio con respecto al fenómeno ovni, hemos tenido encuentros así, del primer tipo. 2. Encuentros cercanos del segundo tipo, EC2. Ocurren cuando el avistamiento de un ovni deja evidencia física, como marcas en el suelo, daños en la vegetación, o efectos en personas. Algunas personas que han venido a estos directos cuentan eso. Duré varios días con problemas de insomnio. Duré varios días con efecto nocivo en mi piel. Duré varios días que me dolía la cabeza. Duré varios días que afectaba aparatos electrónicos. Esos de los testimonios más extraños que hay. Ese es un encuentro cercano del segundo tipo. 3. Encuentros cercanos del tercer tipo, EC3. Involucrar la observación visual de seres extraterrestres, a veces acompañados de la nave, pero sin interacción física directa. Eso ya es más raro. Creo que aquí a este chat solamente han venido 2 personas que dicen, y tristemente nunca han aportado ninguna prueba, haber tenido un encuentro cercano del tercer tipo. De hecho, una experiencia de contacto constante de ese tipo, ¿no? 4. Encuentros cercanos del cuarto tipo, EC4. Se refieren a la abducción o secuestro de personas por parte de seres extraterrestres, o a la visita voluntaria a una nave. Es exactamente el caso que estamos analizando, pero hay otro más. Y 5. Encuentros cercanos del quinto tipo, EC5. Son aquellos en los que hay comunicación voluntaria e inteligente con seres extraterrestres, ya sea telepática o directamente. O sea, estos son los contactados. Yo me atrevería, desde mi muy modesta posición de simplemente ser un villamelón de estos temas, yo me atrevería a decir que hay un sexto tipo, que es cuando hay abuso, cuando hay ataque, cuando hay un efecto no accidental, nocivo para el ser humano. Esos serían los encuentros cercanos del sexto tipo, que son los más aberrantes. Cuando se llevan a niños que nunca regresan o que regresan siendo ya adultos. Cuando se llevan animales y los arrojan despedazados en una carretera. O sea, donde hay evidente rastro de falta de respeto ante nuestras criaturas. Ante las criaturas que somos los nativos de este mundo, no solamente humanos, cualquier otro tipo. Esos serían los encuentros cercanos del sexto tipo. Los 4 superaron el detector de mentiras, negando haber inventado la historia. Eso no tiene nada que ver. O sea, esas pruebas ni siquiera las aceptan para casos de crímenes convencionales, menos se van a aceptar para este tipo de cosas, ¿no? Los resultados fueron concluyentes. No había engaño detectable. La historia de los 4 amigos no tardó en hacerse eco más allá de sus círculos cercanos. Lo que había comenzado como un intento de entender sus propias vivencias, se convirtió en un fenómeno mediático, y la prensa se enfocó en hacer público hasta el último detalle. ¿Y qué creen que pasó con la vida de estas personas? Se les jodió la vida. Todo mundo mofándose de ellos, los tontitos de los ovnis, los loquitos, te llevaron a la nave y te hicieron cositas. Les jodieron la vida. Es ahí donde está el ensañamiento de estos seres. Es ahí donde está el reflejo de su perversión. Próximamente en este canal, teníamos un cuarto canal donde íbamos a hacer eso, pero lastimosamente es mucho el trabajo manejar un cuarto canal, por lo tanto la temática que íbamos a tratar ahí la vamos a traer para acá. Vamos a empezar a ver casos de crímenes fuertes, o sea, de true crime fuerte. Y vamos a notar cómo hay mucho símil entre la forma que actúan los depredadores humanos, obviamente personas que no son dignas de ser llamadas humanas, pero por ponerles un epíteto, un adjetivo, actúan igual que estos seres o viceversa, cómo estos seres actúan como nuestros principales criminales. Entonces, esta forma de actuar, esta forma de joderle la vida al abducido, demuestra que estos seres son pervertidos. Fueron invitados al programa de John Rivers.
donde contaron su experiencia ante millones de espectadores. Poco después, el caso de la abducción de Allagash se presentó en uno de los programas de misterio más populares de la época, Misterio sin resolver. La audiencia estaba cautivada por el caso. La historia tenía todos los ingredientes de un relato de ciencia ficción, llevado al mundo real. Luces en el cielo, memorias borradas, pesadillas recurrentes, hipnosis reveladora y la ansiedad perpetua de no saber con certeza qué había ocurrido en aquellas horas borradas del verano de 1976. Las especulaciones se multiplicaron. Claro, o sea, la gente tiene todo el derecho a cuestionarse de si esto es inventado, de si esto es una payasada. ¿Por qué? Porque cometieron todos los errores. Todos los errores, amigos. Todos, desde el minuto 1 hasta el final del caso. O sea, es lamentable, ¿eh? Es lamentable y es donde nosotros tenemos que aprender en cabeza ajena. Algunos vieron en la historia una prueba irrefutable de que no estamos solos en el universo. Hay que ser muy ingenuos para seguir pensando eso. En la época donde ocurrieron estos hechos, era normal pensar así, que con estas pruebas bastaba. Claro que no, todo lo contrario. Esto aleja la prueba, porque lo hicieron todo mal. Otros más escépticos argumentaron que se trataba de un montaje cuidadosamente diseñado para atraer la atención de los medios y conseguir fama rápida. Es que con todos los hechos así descritos, es obvio pensar así, ¿no? Que es una invención. Oye, hay que estar bastante tonto para actuar así. Quedarte en un lugar 4 noches esperando que te abduzcan. El debate se intensificó cuando los críticos pusieron en duda la seriedad de la hipnosis como herramienta. Claro, es que es lo peor, amigos. Ni los mismos terapeutas que utilizan la hipnosis para a lo mejor cuestiones de relajación, para a lo mejor cuestiones de alivio de estrés, de disminuir enfermedades psicosomáticas, opinan que uno debe de ahondar en los recuerdos más profundos de la mente del ser humano porque es muy peligroso. Mienta para recuperar recuerdos. Numerosos especialistas advirtieron que este tipo de técnicas pueden inducir falsas memorias. Exactamente, y más cuando el que te hace la hipnosis es alguien creyente de estos temas. Que a lo mejor por hipnosis te va a preguntar, oye, ¿tú qué viste? Y el que está hipnotizado dice, no vi nada. Ah, ¿no viste nada? Claro que sí, viste un ser extraterrestre, cabrón, que te estaba metiendo un artefacto por allá. Porque es lo que él quiere que digas. O sea, doble victimización. Fueron víctimas de seres de otra realidad y luego ellos mismos se convirtieron voluntariamente en víctimas de fanáticos de esta realidad. Jodido el asunto, amigos. Por eso este caso es muy, muy importante que lo analizáramos para entender cómo no se debe de actuar ante este tipo de situaciones. Moldeadas por la sujeción o por las propias expectativas de quienes se someten a las sesiones. Además, el tiempo que había transcurrido entre la experiencia original y la hipnosis, más de 12 años, no contribuía a que el caso fuera creído. También se dijo que un grupo de estudiantes de arte probablemente habían aprovechado un viaje como ese para consumir sustancias alucinógenas. Ese es otro problema también, y eso es un cliché, y la verdad es que en este caso lo tienen bien merecido de pensar así, por la forma tan irracional en cómo actuaron. Se notó que no estaban en sus cabales. No estaban en sus cabales, porque independientemente si crees o no en la existencia de estas cosas, cuando tú ves una luz en medio del bosque que no puedes explicar, lo más racional es que al otro día te levantes y te largues. Es lo más racional. O sea, cualquier persona que haya acampado sabe eso. ¿No? 4 noches más esperaron. Es una locura, amigos. Dice mi estimado Chemsku, tengo varias historias, te lo puedo mandar mañana por audios. Mi estimado Chemsku, ¿qué te parece si lo hacemos en vivo? No te preocupes, no tienes que dar tu nombre real. Yo, créeme, soy una tumba conservando los datos de ustedes, porque obviamente si me hablas por WhatsApp, yo voy a ver tu número. No te preocupes, estás seguro, está en buenas manos. No se va a mostrar, no hay forma de que se muestre. Sí me encantaría, porque yo te quiero preguntar cosas. Quiero escuchar el tono de tu voz. No te voy a cuestionar, no te voy a hacer una encerrona.
Quiero saber más, quiero indagar más. Y la gente del chat te va a preguntar también, claro que sí. Dice mi estimado Héctor, ¿hay una posibilidad de que se pueda tener un bebé entre una especie humana y extraterrestre? Aquí entramos totalmente en el terreno de la especulación, mi estimado Héctor. ¿Por qué? Porque necesitaremos analizar el ADN de esas criaturas para saber si hay compatibilidad genética. Y eso pues es imposible porque esos perros todo el día se andan escondiendo. Entonces no sabemos. Pero según revelaciones que yo a veces utilizo para especular, insisto, especular, se supone que sí. Se supone que todos los seres inteligentes que pueden ser llamados humanos en esta galaxia somos compatibles genéticamente. Por lo tanto, puede haber hibridación. En un futuro, cuando nuestra humanidad en el año 2500, en el año 2800, haya llegado a otros planetas, si hay seres humanos en estos planetas, va a haber posibilidad de crear razas híbridas. Insisto, especulación, nada confirmado, ni siquiera puede ser llamado pseudociencia, porque no hay forma de confirmarlo, ¿no? Dice mi estimado Chemsku, la gente le tiene miedo a lo desconocido, siempre quieren buscar el sentido lógico, el problema es cuando eso te paraliza. Y cuando te hace tomar decisiones tan funestas y tan graves como las de este caso. Ahora sí que este directo podría llamarse también ¿qué no hacer ante un contacto extraterrestre? Porque todo lo hicieron mal. Todo lo hicieron mal. Dice mi estimado guardián, y si fueran demonios, ¿para qué hacer exámenes médicos? Casi siempre son reportados. ¿Para qué necesitan exámenes? Si los aliens necesitaran con fines genéticos, mi estimado guardián. Y es que ni siquiera necesitan. Si estos seres tienen la tecnología que supuestamente les asumimos, ¿para qué sacar sangre? ¿Para qué insertar cosas en el cuerpo del ser humano? Basta con extraer una sola célula. Y ahí tienes toda la información. Si fueran realmente genetistas avanzados, ¿no? Pura mamada, son sadomasoquistas. Son sadomasoquistas. O sea, así actúan. Están torturando al ser humano. No lo están analizando. Dice mi estimado Adrián, es más conocido, el caso más conocido de desapariciones en los montes rusos es el incidente del paso Dyatlov. Supuestamente, amigos, ya hay una explicación racional para el incidente del paso Dyatlov. Por eso es un caso que yo ya considero resuelto. Pero, eso sí, pues viene de parte del gobierno ruso, así es que pues, no le creemos absolutamente nada, ¿no? Muy bien, dice mi estimado Wensley, se me aparecieron a mí 3 alienígenas y un fuego descendió desde ellos. El jefe me dijo, estoy obligado a decirte, somos demonios y Lucifer es nuestro Dios. ¿Qué piensas al respecto? Mi estimado Wensley, que me encantaría que nos muestres pruebas de eso. Porque recuerden, aunque no tenemos por qué dudar de su testimonio, en la actualidad y debido a tantos fraudes que han existido en estas comunidades, el testimonio ya no puede ser considerado prueba. Yo respeto los testimonios, claro que sí, yo tengo el mío. Mi avistamiento ovni no fue capturado de ninguna forma, lo único que tengo es mi testimonio, pero obviamente no puedo esperar que con mi puro testimonio los demás me crean. Yo soy consciente de eso, ¿no? Dice mi estimado Eli, tuve una experiencia colectiva, eran la 1:30 de la tarde, salían jóvenes de la secundaria, era en el año 2012, y los estudiantes salían de su escuela y en la calle gritaban que vieran todos para arriba, y ¡oh sorpresa! Caían desde el cielo envolturas como de aluminio, en unos árboles se desvanecían, el famoso maná, mi estimado Eli. Es que ahí es muy difícil, ¿no? Obviamente yo creo que la tentación de muchos de nosotros sería tomar una de esas muestras y guardarla, pero lo mejor es no tocar. Luego vimos que caía del cielo una especie de fuselaje de un corte que de repente hubo un haz de luz que lo desintegraba. Bueno, miran, aquí puede ser un caso de basura espacial. También no tocar, basura espacial, ¿no? Aquí nos está describiendo muy probablemente el ingreso de una basura espacial. Tampoco lo toquen, ¿ok? Dice mi estimado Héctor, yo trabajaba al aire libre a las 4 de la mañana y ese día había luna llena. En el mero centro y a un lado de la luna había una esfera del tamaño de un cuarto de la luna con un aura fluorescente. Esos avistamientos que son impresionantes. A mí una vez me tocó, pero le soy sincero, yo no lo puedo considerar si fue algo que tuviera una explicación racional. Sobre todo porque era la época donde apenas estaban montando la estación espacial. Recuerdo haber visto un objeto
que cruzó por enfrente de la Luna. Un objeto que parecía ser enorme. ¿Por qué? Por el efecto óptico de la luna llena. Entonces, ya después, muchas otras personas describieron haber visto lo mismo a la misma hora y en la misma temporada. Por lo tanto, yo dije, si es cíclico, es algo que está realmente en órbita. ¿Qué es lo único que pudiera tener esas dimensiones por el efecto óptico de la luna llena y por la cercanía que tiene con nuestro campo de visión? La estación espacial. Pero eso ya lo indagué después, cuando muchos decían, oye, sí es cierto, yo el mes pasado vi lo mismo también, en luna llena. No, yo hace 2 años, y siempre coincidía con precisamente ya la temporada en la que ya existía la estación espacial. Entonces siempre busquemos una explicación racional, amigos, por salud mental nada más. Aunque a lo mejor no sea 100% convincente la explicación, procuren tenerla por salud mental, amigos. Pues, ¿qué tal les ha parecido este caso? Impresionante, ¿eh? Impresionante lo mal que hicieron las cosas. Impresionante en manos en quien cayeron. Entonces, amigos, si un día ustedes tienen la mala fortuna, la mala suerte de toparse con algo así, lo primero es huir ecuánimemente. No le den a estos seres lo que buscan, supuestamente, ¿no? O sea, la satisfacción de verlos totalmente descolocados. No, nos vamos. Estos chicos tuvieron mucha oportunidad, en su momento chicos, ya luego adultos, de observar eso. Ok, apagar el fuego, recoger el campamento y empezar a caminar. Empezar a caminar en la medida de lo posible, llevar un par de antorchas, obviamente, antes de apagar el fuego, llevar un par de antorchas por si se aparece un depredador de este mundo, pero huir del depredador de otro mundo, independientemente de lo que se pueda pensar. Siempre háganle caso a su instinto de conservación, por eso lo tenemos. Los animales es lo que hacen, huyen de estas cosas. Por eso han sobrevivido millones de años. Leo los últimos comentarios, dice mi estimado José. Pues aunque no queramos, están desde más antes de la vida humana. Eso no lo sabemos. ¿Cómo afirmamos eso, José? La única evidencia circunstancial que se tiene son las pinturas rupestres. Por eso yo no me voy tanto más allá. Las primeras, a ver, vamos a ver si de repente, ay, es que me da tanto miedo tocar esto, pero tengo que hacerlo para poder indagar más. ¿Cuáles son las pinturas rupestres más antiguas? Vamos a ver. ¿De cuándo datan las figuras rupestres de dioses más antiguas? ¿No? O sea, que es la prueba circunstancial que tenemos a la mano, que no es la prueba de la vida extraterrestre. ¿Ok? Es la prueba de la interpretación de una posible vida extraterrestre. Bien poquito, amigos. Es bien poquito. O sea, para que vean que incluso estamos siendo hasta condescendientes, con pensar que esta gente tiene 500,000 de años aquí. Las figuras rupestres de dioses más antiguas datan de hace unos 40,000 años, con ejemplos encontrados en la isla de Célebes, Indonesia, y en la cueva del Castillo en España. Fíjense bien. El castillo de España está datado, que posiblemente sean dibujos de hace 40,800 años. En Indonesia, 44,000. Y nada más, solo es lo más antiguo que al menos se ha datado, ¿no? Entonces, para que vean, esta gente realmente no tiene tanto tiempo. No podemos afirmar algo sin tener un poquito de sustento, porque luego entramos en eso de, lo digo porque me lo imagino. Lo digo porque creo que es real. No debe de ser así. Hay que quitarnos esa maldita costumbre que tenemos en esta comunidad del misterio. Dice mi estimado Wesley, los 3 alienígenas demoníacos cayeron en llamas sobre la superficie de la primera tierra devastada y vacía, un desierto, y corrieron en llamas. Los 3 huyeron hacia los agujeros del infierno. ¿Esto de dónde lo está sacando, Wesley? ¿De dónde lo está sacando? No me suena que sea de la Biblia, pero es de la Biblia, pues no es confiable. Dice mi estimado Rafa, mi estimado, ¿qué tal si los extraterrestres somos nosotros? Tengo entendido que hay seres que fueron primeros en este planeta y después surgieron los humanos. Esa es una de las explicaciones que también tiene la teoría de la distorsión, que estas son civilizaciones que tuvieron un proceso evolutivo separado al nuestro. Yo creo que por ahí van los tiros. Son terrícolas de otra naturaleza, ¿no? De una naturaleza dual, interdimensional, ¿no? Dice mi estimado José, dense cuenta cuántas razas humanas hay en la Tierra.
Dice, y eso solo por hablar, que son parte del ADN humano con diferentes cromosomas. Es lo que estábamos diciendo, que posiblemente estas sean civilizaciones terrícolas, pero de otra naturaleza, ¿no? Muy bien, dice mi estimado Chemsku, ¿mañana tienes directo en la mañana? No, mi estimado Chemsku, solamente hacemos directos al mediodía los sábados y domingos. Los sábados lo hacemos en el canal de Herederos de Freixedo y luego aquí en lo extraordinario. Los domingos, primero en el canal de Mi Padre es Azul, donde hablamos de JJ Benítez, y luego en lo extraordinario, y el resto de la semana, lunes en la noche, extraordinario nocturno, martes en la noche, Comando Salvador Freixedo nocturno, miércoles, el programa especial que queremos que se convierta en una tradición, lo extraordinario noctámbulos. Ese es a la medianoche, ¿eh? A la medianoche de México, y yo espero que a lo mejor en un futuro empiece a la medianoche y termine por ahí de las 5 de la mañana. Ese es el objetivo de ese programa. Los jueves tenemos JJ Benítez Fan Nocturno, viernes no hay directos y se vuelve a repetir. Esto es cada vez que puedo, amigos, no necesariamente es una cita. No necesariamente es una cita porque a veces llego bastante cansado de mi trabajo. Hay días que tengo que subirme a torres de 100 metros, 200 metros. Y la verdad es que llego bastante cansado y no abro directo. O sea, ¿por qué? Porque venir aquí a estarme durmiendo, eso sería una falta de respeto para ustedes, ¿no? Dice mi estimado José, la Tierra ya existía antes de la vida humana. No podemos decir claro que son demonios y que sí son más avanzados que la raza humana. Yo pienso que es una mezcla de todo ese tipo de conceptos. Tan desatinado no es, ¿eh? Tan desatinado no es. Por eso es que yo no me cierro a las diferentes opciones que puedan explicar esta situación, ¿no? Dice mi estimado Adrián, por favor, revisa el caso de Betty y Bernie Hill, el caso de Travis Walton, el caso de Antonio Villas Boas de adopción. Tenemos trabajo para muchos días, amigos. Fíjense, amigos, cuántos directos hemos hecho en este canal, ¿eh? A ver, ¿cuántos directos llevamos? Porque el contenido normalmente que hacemos aquí es en directo, porque a mí me gusta interactuar con ustedes. La lluvia de ideas, la interacción, ¿no? A ver, vamos a ver. Con el directo del día de hoy, en este canal, llevamos ¿cuántas transmisiones? Y vamos comenzando, apenas vamos a cumplir nuestro primer año aquí, en este canal. Eso quiere decir que tenemos mucho trabajo, amigos, ¿eh? A ver, vamos a ver. Fíjense qué bien está jalando el internet. Maldición. Qué lástima que con el otro directo nos fue tan mal. Ni modo. Así pasa a veces, ¿no? A ver, vamos a ver. Oye, son bastantes, ¿eh? Ya vamos prácticamente pegándole a los 130 videos en vivo, ¿eh? 130 videos en vivo, y tengo directos programados en este canal, en los nocturnos y en el noctámbulo, hasta noviembre. Además de los que se agregan con noticias, ¿no? Por ejemplo, en el directo noctámbulo anterior hablamos de noticias, ¿no? Del incendio en el área 51, de las tonterías nuevas de la esfera de Buga, etcétera, ¿no? Entonces tenemos mucho trabajo. Gracias por la recomendación, mi estimado Adrián. Créeme que lo vamos a hacer, claro que sí. Dice mi estimado Oscar, ¿cómo logro ver un ovni? Existe gente que sí los ve de manera fácil. Sí, es un don que ellos tienen, mi estimado Oscar. Y hasta aleatoria, pero yo los quiero ver. Primero, Oscar, lo más recomendable es, si tú vives en una ciudad, para ver ovnis hay que irse a zonas rurales. Búscate un lugar que no sea inseguro, porque vas a tener que pasar muchas horas ahí. Procura hacerlo en horarios en los que tú no vayas cansado al avistamiento, porque tienes que estar muy alerta. Es recomendable que al lugar donde vayas sea un lugar que tenga claridad, porque me dicen, si fue una zona rural, pero estaba a un lado de unos invernaderos y había un chingo de luz. No te sirve. Busca un lugar que sea seguro, sobre todo, y que tenga poca contaminación lumínica artificial. Además, ve acompañado de 3 o 4 cámaras, de preferencia con tripiés, para que cuando veas algo, luego por estar todo nervioso no salga el pinche video todo movido. Obviamente trae un celular en la mano, porque va a ser tu testimonio directo. Por si tienes que de repente alejarte, pues al menos traes el teléfono, ¿no? Esas son las recomendaciones, pero sobre todo la principal recomendación: protege siempre tu integridad, porque hay muchos que por ir a por el video y la prueba se exponen y andan correteando luego al ovni, y les pasa lo que les pasó a estos pobres muchachos, ¿no? El famoso caso de Allagash. Muy bien, 3 comentarios más y nos despedimos.
Dice mi estimado Diego, ¿cómo crees que los extraterrestres viajan por el espacio a la velocidad de la luz? ¿Cuál es su propósito? Siempre se me hizo curioso. Son las grandes preguntas que nadie ha podido responder, Diego, mucho menos tu servidor. ¿Qué creo yo que han hecho? Estos seres han encontrado una forma de quitar el concepto materia a la hora de viajar. Si tú quitas el concepto materia, es decir, si tú haces un viaje espiritual, no dependes de la velocidad de la luz. Por eso insisto, estos seres a lo mejor alguna vez fueron humanos, materiales. A lo mejor tuvieron que pasar a ser espíritus para poder recorrer el universo como se les pega la gana, con ciertas limitaciones que también ellos tienen, y se representan como materiales a manera de estos casos. Por eso para mí, normalmente estos avistamientos son pantomimas, son montajes que hacen estos seres. Eso es lo que yo pienso. ¿En qué me sustento? Pura especulación, ¿ok? Dice mi estimado Master G89, teorías sin fundamentos. Pues por lo tanto no pueden ser teorías, son hipótesis. Dice, no tienen bases más que el sueño de los creyentes usando como evidencia el universo es muy grande como para... Mi estimado Master, que no el Monster, por cierto. Mi estimado Master, por eso aquí nunca vas a ver ese tipo de afirmaciones. Porque nosotros no entendemos esta realidad así como tú la describes. No sé de qué comunidad estás hablando. Dice mi estimado Diego, ¿qué crees que sean los orbes de luz? ¿Crees que sean fenómenos extraterrestres o algo paranormal? Es que el fenómeno ovni, lo extraterrestre y lo paranormal es lo mismo. Nada más que son diferentes aristas del fenómeno, ¿no? Insisto, especulación, ¿ok? Una vez vi una pelota de luz en mi habitación, apareció y desapareció en segundos. Bueno, depende de en qué circunstancias te haya ocurrido. Si fue antes o después de una tormenta eléctrica, estás hablando entonces de los famosos rayos bola, de las famosas esferas luminosas, que por cierto la ciencia no tiene explicación de cómo se forman, por qué ocurren y por qué a veces son inofensivas y a veces son terribles, destructivas, ¿no? Entonces, eso es muy importante. O si de repente vives en una zona de alta densidad electromagnética, por ejemplo, cerca de una subestación, abajo de una torre de líneas de transmisión de miles de volts, etcétera, ¿no? Pero si fue en un ambiente donde no había tormentas, donde no hay electromagnetismo, entonces es ahí donde entra esa posible explicación de que se trate de algo que es manifestado en esta realidad. ¿Para qué? Para esto que decíamos, para el disfrute y regocijo de estos pervertidos, que muchos llamamos extraterrestres y que otros llaman demonios, ¿no? Muy bien, amigos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Para mí ha sido un placer. Vamos a ver el resultado de la encuesta. Vamos a cerrar la encuesta. Debe de aparecer ahorita en su chat. Vamos a esperar que aparezca en el chat de todos ustedes. La verdad es que estoy muy contento con lo que estamos logrando en este espacio. Hay gran participación, hay una gran cantidad de ideas. Desde que empezamos a hacer estos directos al directo del día de hoy, ha subido mucho la apuesta y la especulación. Creo que estamos creando una comunidad que está abierta a todas las posibilidades, pero que está teniendo gran aporte en cuanto a lo que pudiera ser la explicación, obviamente informal, de estas cosas. Ya salió la encuesta, creo que ya está en todos los chats de ustedes y el resultado es el siguiente, o más bien dicho, la encuesta preguntaba lo siguiente: ¿tú le temes a los extraterrestres? Esto es muy importante, ¿eh? Esto es muy importante. O sea, una cosa es tener respeto y otra cosa es tener temor. La respuesta ganadora fue un no. Yo estoy también de ellos. Yo no le tengo miedo a estos cabrones, ¿eh? Pero tampoco voy a ser ingenuo y me voy a acercar a ellos. Hay que tenerles precaución. Hay que ser muy racionales con esto, ¿no? Y la respuesta que tuvo menos votos, un 29%, dice que sí. Hay gente que sí le teme. ¿Cómo se puede entender el temor? Yo pienso que hay que especificarlo. Una cosa es tener un terror irracional y salir corriendo, prácticamente orinándose al ver estas cosas. Y otra cosa es ser ecuánime y alejarse, ¿no?
O sea, como decimos acá en México, lo cortés no quita lo valiente. Un total de 198 votos. Muchísimas gracias a todos aquellos que participaron. Amigos, los espero el día de mañana en lo extraordinario nocturno. Muchísimas gracias a todos aquellos que me están sugiriendo temas. Sirve bastante, porque yo a veces modifico el programa porque me traen un tema que es interesante. El día de mañana es uno de ellos. Espero que me puedan acompañar. Recuerden, a partir de las 6, 7 de la noche de aquí de México, que es la madrugada de España, son normalmente directos donde es full LATAM, no como hoy que de repente hay gente de España, gente de diferentes partes del mundo y también latinoamericanos. En estos directos, los que son al mediodía, hay mucha gente de Estados Unidos. No sé por qué en la noche no. No sé si sea por la diferencia horaria. Muchísimas gracias, amigos. Me despido con el himno de este canal, que se llama Dedicado a todos aquellos que amamos el misterio. Recuerden, todos los temas musicales que usamos para la entrada, los intermedios, etcétera, y para las salidas, obviamente, están en mi perfil de Spotify. Yo soy el Monster Artista Oficial. Gracias y hasta la próxima. Sin ruido, tras el secreto escondido, leemos sombras y sueños donde otros ven solo espejos. Sentimos huellas de viento, vemos señales en tiempo, escuchamos lo que no habla y seguimos sin perder calma. La verdad no está en el oro ni en lo que brilla en el foro, vive en lo simple y callado, en lo que ha sido olvidado. No pedimos garantías, solo luz en los días fríos y en la noche más oscura.